Conseguir tu primer trabajo como artista 3D nunca ha sido fácil, pero siendo sinceros, en pleno 2025 la cosa parece estar más difícil que nunca. Hoy vengo a contarte el por qué es tan difícil encontrar trabajo en esta industria, los motivos que han hecho que este problema se intensifique y por último, 3 soluciones prácticas que puedes empezar a aplicar desde hoy mismo para conseguir trabajo como artista 3D. Y para ello vamos a empezar hablando sobre la situación actual en la que nos encontramos, y es que estamos en medio de una contracción de la industria. Toda esta historia empieza a finales del año 2020, principios del año 2021, cuando empieza la pandemia mundial. En esta pandemia la mayoría de nosotros estábamos encerrados en nuestras casas, no podíamos salir, no podíamos ir a tomar el aire, hacer deporte al aire libre, simplemente estábamos recluidos, encerrados en nuestras casas. Y es por ello que la mayoría de personas, al estar encerrados en sus casas sin tener nada que hacer, empezó a consumir contenido masivamente. Si lo recordáis, fue la época dorada de Twitch, la mayoría de streamers tenían muchísimos espectadores, ganaban muchísimo dinero, las plataformas de streaming como Netflix, como Prime Video, como todas estas empezaron a aumentar sus catálogos con nuevas películas, con nuevas series, salían muchos videojuegos y fue una de las épocas con mayor demanda de entretenimiento de la historia. Lo que se convirtió en que la mayoría de empresas, la mayoría de estudios de entretenimiento empezaran a hacer contrataciones masivas. Se necesitaban artistas, diseñadores, editores, cualquier tipo de persona. Era muy fácil que encontraran su primer trabajo en la industria o que pudieran cambiar de faena fácilmente porque había mucha demanda de este tipo de perfiles. En mi caso particular, esta situación me benefició ya que encontré mi primer trabajo en el año 2020 como artista 3D en un pequeño outsourcing de Valencia llamado Ocean Studios, que me brindó la oportunidad de poder empezar a trabajar en esta industria. Y más o menos un año después, un año y medio, la plantilla de artistas 3D había duplicado su tamaño o incluso triplicado, si las cuentas no me fallan. Y poco a poco la pandemia fue desescalando y la gente tenía muchas ganas de volver a la normalidad, de poder salir, de poder viajar, de hacer actividades al aire libre, de tomar el sol, de que les tocara el viento, después de tantos meses de encierro en sus casas, y por ello la demanda de entretenimiento bajó drásticamente. Y por ello, por desgracia, vivimos uno de los peores episodios de esta industria al tener una ronda de despidos masivos como nunca antes se había vivido. Se estima que desde el 2022 hasta el mayo de 2025 se hayan perdido más de 35.000 trabajos, afectando sobre todo a las grandes empresas como Microsoft, Electronic Arts, Sony, Epic Games, Embracer Group, Ubisoft, lo que ha provocado que miles de trabajadores con experiencia que han sido despedidos de sus trabajos ahora estén luchando entre sí para poder volver a encontrar trabajo en una industria que lleva ya varios años en declive. Lo que nos lleva directamente al primer problema al que tenemos que enfrentarnos: la saturación y la competitividad extrema del mercado. Y es que, como sabréis, nunca antes había sido tan fácil formarse como artista 3D. Cuando yo empecé a formarme en el año 2015-2016 no había tanta cantidad de sitios formativos donde poder formarse como artista 3D. No habían tantas carreras, ni másters, ni grados, ni nada, y el único sitio que encontré cerca de Barcelona era una universidad privada que valía más de 40.000 euros por solo 4 años de carrera, un dinero que en esa época ni yo ni mi familia nos podíamos permitir, por lo que me tocó empezar a estudiar de forma autodidacta. Pero en esa época había muy poco contenido en internet o incluso estaba en idiomas que yo no podía entender. Estaba en ruso, recuerdo ver tutoriales en japonés o en alemán, idiomas que yo no entendía, y sobre todo mucho contenido en inglés que al menos este sí que se podía entender. Ahora existen cientos de carreras, cursos, tutoriales en YouTube, comunidades, puedes usar hasta ChatGPT para preguntarle las cosas que necesites, y existen muchas más maneras de formarse de las que habían cuando yo empecé, lo que provoca que haya una gran saturación de artistas 3D en búsqueda de su primer trabajo en la industria. Y si sumamos esta gran cantidad de alumnos que están en búsqueda de su primer trabajo con la gran cantidad de artistas profesionales que se han quedado ahora sin trabajo debido a la ronda de despidos masivos, nos encontramos que hay una saturación de aspirantes gigantesca en el mercado y que la competencia para encontrar trabajo está en uno de los puntos más altos de su historia. Lo que nos lleva directamente al segundo problema de esta situación, y es que los estudios cada vez son más exigentes. Al tener los estudios tanta oferta de candidatos entre los que escoger, aumenta muchísimo las exigencias y el nivel medio requerido.
por lo que hace que ahora portfolios de artistas junior se evalúen prácticamente igual que los de un senior que tiene años de experiencia en el sector. Modelos de nivel AAA, texturas increíbles, optimizaciones y UVs perfectas, workflows técnicos muy complejos, lo que se traduce en la paradoja de que hasta incluso para puestos de roles como junior pidan varios años de experiencia en el sector o incluso varios títulos comerciales publicados, algo que es totalmente impensable para un tipo de puesto de trabajo que justamente está dedicado a gente que va a empezar su carrera en la industria. Y todo esto sumado a que las empresas en la época de pandemia pudieron saborear cómo se siente el tener trabajadores en remoto sin tener que gastar dinero en oficinas, en luz, en ordenadores, hace que haya aumentado muchísimo la globalización y el auge del trabajo remoto. Por lo que ahora tareas muy repetitivas o de poca importancia que antes eran para los juniors, ahora se estén encargando a empresas de outsourcing de Asia, de Europa del Este o de países con salarios mucho más bajos, dejando solamente en la empresa principal aquellos perfiles seniors que se encargan de supervisar que todo este trabajo que les llega de los outsourcings de países menos desarrollados estén con la máxima calidad posible, lo que se traduce en que a día de hoy existan muchas más oportunidades de encontrar trabajo siendo un perfil más senior, un perfil de elite, que como una persona que está tratando de entrar en la industria como junior. Y por si esto fuera poco, para echarle más leña al fuego nos encontramos con otro problema, y es que la calidad exigida en los videojuegos cada vez es mayor. Personajes hiperrealistas, pelo con físicas de viento, tentáculos de caballo que se encogen con el frío, unos niveles de perfección que rozan absolutamente la locura. Y es que para llegar a ese nivel enfermizo de calidad, cada vez se necesitan artistas más y más especializados, que sean capaces de alcanzar ese nivel de calidad en cada una de las áreas concretas que se necesitan en un proyecto. Ya no se buscan tantos artistas generalistas que te sepan hacer un poquito de environment, un poquito de carácter, un poquito de luz, no. Ahora se están buscando character artist, environment artist, vehicle artist, foliage artist, artistas que sean absolutos expertos pero en una sola área concreta. Y en mi opinión personal esto a mí me gusta y me parece que es algo positivo. El problema viene cuando hablamos de la educación. Y es que muchas universidades a día de hoy imparten desarrollo de videojuegos, módulos superiores de entornos interactivos y se centran en eso, en que el alumno aprenda a desarrollar un videojuego por él solo de principio a fin. Y eso va en el sentido completamente opuesto a lo que el mercado está demandando, que son artistas especializados en áreas nicho muy concretas. Por no hablar de que algunas escuelas siguen aún con temario muy anticuado, con programas desactualizados o con flujos de trabajo que se podían catalogar de la prehistoria, o las peores escuelas donde los profesores no han ni siquiera llegado a trabajar en la industria. Y todo esto, por desgracia, hace que la mayoría de alumnos que llevan años estudiando a su espalda salgan de estos centros formativos con unos portfolios muy repetitivos o de muy baja calidad, lo que hace que solamente artistas con mucho talento o con mucha creatividad finalmente consigan trabajar en la industria. Y si todo lo anterior no te ha parecido suficiente, vamos con la gota que colma el vaso, el impacto de la inteligencia artificial. Y es que a día de hoy las inteligencias artificiales de modelado generativo añaden aún más incertidumbre a un panorama que ya está suficientemente complicado. Y es que ya es posible crear modelados 3D a partir de imágenes o texto, y aunque de momento, como ya hemos visto en el canal en anteriores vídeos, solo son capaces de sacar modelados básicos, geometrías y texturas de baja calidad, y de momento siempre se va a necesitar un artista 3D corrigiendo esos errores, las empresas ya confían en que estas herramientas dentro de unos años acaben agilizando tareas de menor importancia como assets de relleno, retopologías o UVs, tareas que antes hacían los perfiles juniors que ahora sean capaces de hacerlo las propias inteligencias artificiales. Y aunque por ahora todo esto sea más una predicción de futuro que una realidad, está por ver cuáles van a ser los avances de esta tecnología y qué beneficios y perjuicios nos puede traer. Pero veréis, hasta ahora solo hemos estado hablando de problemas, dificultades y personalmente no me gusta ser tan catastrofista, porque creo que hasta en los peores momentos siempre hay oportunidades para quien las busca y se las merece. Y si hay algo de lo que estoy completamente seguro es de que hoy para mañana no van a desaparecer ni los videojuegos, ni las películas, ni los anuncios, ni el contenido generado con 3D. Es más, pese a la mala situación que estamos viviendo, el número de videojuegos publicados cada año en Steam siguió aumentando este último año con más de 18.000 juegos lanzados en 2024. Veréis, todas las industrias tienen sus propios ciclos.
ciclos. Y ahora claramente estamos viviendo una mala época en el sector, pero cada vez que la industria ha conseguido superar alguno de estos periodos, suelen ir acompañado de una nueva ola de contrataciones una vez el mercado tiende a recuperarse y a recibir nuevas inversiones. Así que vamos a dejar de ser tan negativos y vamos a ver qué soluciones puedes aplicar tú, personalmente, para que estés preparado cuando lleguen estas oportunidades y tengas más posibilidades de ser contratado como artista 3D. Solución número 1, perfecciona tu portfolio. Y es que lo más importante para que te contraten como artista 3D siempre va a ser tu portfolio. Y como ya hemos visto anteriormente en este vídeo, la mejor opción es especializarse en un solo rol concreto, ya sean personajes, escenarios, vegetación, y trata de ser lo mejor posible en una sola disciplina. Trata de mantener un portfolio limpio, bien ordenado, con buenas presentaciones y que parezca lo más profesional posible. Nada de publicar trabajos sin terminar, experimentos que has hecho en 2 tardes o en un fin de semana, tutoriales que has seguido tú y 1000 personas más. Trata de incluir solamente 4 o 5 piezas que realmente demuestren tu talento y tu creatividad, con una buena composición, renders de calidad con buena iluminación, miniaturas que llamen la atención de los recruiters, y te aseguro que tus oportunidades se incrementarán muchísimo. Y si encima eres una persona creativa que pueda hacer piezas más originales que el resto, con presentaciones llamativas que sean mínimamente distintas a los 1000 renders aburridos con un fondo plano sin ningún tipo de interés que tenemos la mayoría de artistas en nuestros portfolios, muchísimo mejor. Solución número 2, aprende habilidades complejas. Todo el mundo sabe hacer un high poly, un low poly, hacer un bake y hacer unas texturas que mínimamente se vean decentes. Así que por muy bien que lo hagas, realmente no te está sumando muchos puntos. Ahora bien, si eres capaz de aprender y utilizar aquellas herramientas que otros artistas simplemente evitan por ser demasiado complicados, te aseguro que vas a destacar por encima del resto de candidatos y tus posibilidades de encontrar trabajo se van a multiplicar exponencialmente. Y estas herramientas podrían ser, por ejemplo, flujos de trabajo procedurales con Houdini, que están muy demandados a día de hoy, programas de modelado CAD como Fusion 360 o Plasticity, Geometry Notch en Blender, shaders complejos en Unreal, simulación realista de ropa en Marvelous Designer. Y os repito, cualquiera de vosotros que dedique 1 o 2 meses a aprender cualquiera de estos programas, cualquiera de estas habilidades, va a tener un skillset muchísimo mayor que simplemente un artista que sabe hacer los 4 workflows básicos que existen y que no tiene nada nuevo, nada diferente que aportarle a una empresa. Solución número 3, haz networking. Y es que es difícil encontrar trabajo desde el sofá de tu casa, pero más aún si no tienes una buena red de contactos. Sin tener a un compañero que de vez en cuando te va mandando aquellas ofertas de trabajo que capaz tú no has visto, o un contacto que te avisa de que conoce una empresa que tiene un nuevo puesto de trabajo que aún no ha sido publicado, que la gente aún no sabe de él, o de aquel amigo o conocido que te recomienda en su empresa porque confía en ti y en tus habilidades y talento como artista. Y no entiendo cómo tanta gente a día de hoy sigue subestimando el poder que tiene realmente tener una buena red de contactos y rodearte de personas que están en el mismo sector que tú. Y es por eso que te animo a que empieces a hacer networking. Empieza a acudir a eventos presenciales, a charlas, masterclasses, foros online, servidores de Discord, y te animo a que empieces a conocer gente del sector con la que poder interactuar, tener conversaciones, compartir conocimiento, dar y recibir feedback, que es algo que es súper útil, y personas que el día de mañana de forma indirecta te pueden llevar a estar un paso más cerca de entrar en la industria. Veréis, este último año he leído cientos de vuestros comentarios, mensajes privados y gente que ha acudido a mis mentorías, y me he dado cuenta de que la mayoría de vosotros tenéis muchas dificultades a la hora de encontrar vuestro primer trabajo como artista 3D. Personas que incluso teniendo buenas habilidades técnicas de modelado 3D, simplemente no sois capaces de conseguir entrevistas de trabajo por más currículums que hayáis enviado. Si te sientes identificado, si te sientes cansado de seguir tirando currículums sin recibir respuesta, o si quieres aprender la mejor estrategia para conseguir entrar en la industria como artista 3D, tengo algo para ti. Y es que durante estos últimos meses he estado trabajando en un pequeño proyecto, en un curso enfocado en que personas como tú de una vez por todas consigan entrar en la industria como artista 3D.
El objetivo principal de este curso online es que consigas tus primeras entrevistas de trabajo en el menor tiempo posible. Para ello, aprenderás cómo debes crear un portfolio que consiga llamar la atención de los recruiters, te enseñaré a convertir tanto tu currículum como tu perfil de LinkedIn en un auténtico imán de oportunidades. Incluso cuando no tienes experiencia profesional previa, aprenderás a cómo aplicar con estrategia y destacar por encima de cientos de candidatos. Y por último, te prepararé para que consigas llegar a las entrevistas de trabajo sin miedo, sin temblar y con la información que necesitas para pasarlas con éxito. Y por último, al ser alumno de este curso, obtienes acceso a nuestra comunidad privada, donde vas a poder preguntar dudas, compartir tus trabajos, tus progresos, pedir feedback y en definitiva conectar con muchos otros artistas que están en el mismo sector que tú. Si estás interesado, lo puedes obtener desde la propia página web www.sergidelaseras3d.com. Te dejo el link en la descripción y hasta aquí el vídeo. Espero que todo lo que hemos ido hablando a lo largo de este vídeo te haya servido para saber cuál es la situación actual de la industria y sobre todo cómo poder afrontarlo desde hoy mismo para conseguir aumentar tus posibilidades de ser contratado como artista. Y como siempre, ya sabéis, tenéis por aquí abajo la caja de comentarios para que dejéis vuestras opiniones, vuestras preguntas. Estoy encantado siempre de leeros y de responder siempre que puedo. Y recuerda que las oportunidades siempre acaban llegando para el que realmente se esfuerza y se las merece. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.